bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno tenerlos de nuevo por aquí. Hoy vamos a estar hablando de... Cuando tomé mi cafecito, está bien caliente, por eso estaba haciendo tiempo para que se enfriara. Delicioso. Hoy vengo a hablar de un tema que a mí me pasó por la cabeza y me dio mucha gracia pensarlo y dije, bueno, quizás si lo comparto, hay alguna gente que se siente identificado con estas palabras, porque son justo palabras. O sea, en el video de hoy quería hablarles sobre palabras que se utilizan aquí en Cuba, pero que ya están un poco pasadas de modas. No es que se utilicen en la actualidad, no. Vengo a hablarles de palabras que, por ejemplo, mi abuela me decía y que en su momento yo no entendía qué eran. O sea, yo no sabía qué significado preciso tenían, ni de dónde habían salido, pero yo entendía de qué me estaba hablando ella. Entonces, hoy vengo a compartirles esas palabras porque me da mucha risa cómo actualmente casi no se usan, pero aún así, si alguien las utiliza, uno sabe qué significan sin saber su origen, básicamente. Entonces, yo me detuve a pensar y dije, bueno, vamos a buscar el origen de esas palabras que yo escuchaba de niña y que mi abuela me decía, pero quiero saber cuál es el origen de esas palabras. Entonces, hice una recopilación, una lista de algunas de estas palabras. Mi novio también me ayudó a algunas que también le decía a su abuela. Entonces, vamos a estar buscando el significado de esas palabras para ver de dónde salieron y por qué eran tan famosas, sobre todo en el tiempo de mi abuela. Entonces, hoy vamos a estar viendo eso. Algunas ya las he buscado y en realidad me dan muchas risas el origen y el significado que tienen. Entonces, nada, vamos a empezar con el video. Y empezamos con la primera palabra. Esta palabra a mí me da mucha risa. O sea, estoy aquí mirando la computadora, por eso me van a estar viendo mirando en esta dirección, porque aquí las busqué. Las busqué en internet en general para saber si concuerda el significado que mi abuela le daba, que yo entendía que significaba la palabra, con el origen. Vamos a ver si concuerda. Son palabras un poco extrañas porque yo pensaba que eran inventadas, la verdad. Pero ya veo que no, ya veo que sí que tienen un origen y que tienen un significado. Entonces, empezamos con la primera palabra. La primera palabra es pitoque. O sea, yo recuerdo que mi abuela me decía que si ve y busca, era el significado que ella le daba a esa palabra, era como algo pequeño. Me acuerdo que me decía, cógeme el pitoque ese. Era como algo pequeño, una cosa chiquita. Yo lo entendía como una cosa chiquita y yo sé que ella hacía referencia a algo chiquito. Y ahora que la busqué, dice aquí, el origen de la palabra. Etimología popular. Dice que se cree que proviene de una expresión francesa de petit coin. Petit coin. Así se significa, la forma, así se pronuncia. Petit coin. Que significa rinconcito o lugar pequeño. ¿Qué? Para mí que esa palabra era inventada y tiene un origen. Dice, contexto histórico, llegó al Caribe muy probablemente en el siglo XIX durante la migración de franceses y haitianos en la Revolución Haitiana. Entonces dice que fue una adaptación fonética de esta palabra de petit coin a pitoque, porque aquí se estila mucho eso de que si una palabra se dice de una forma en un idioma, aquí te dice, se dice así, chaf, y te la recortan y te la modifican y la siguen usando así y te la modifican de una forma que tú piensas que es una palabra originaria de aquí. Entonces, esta parece que le pasó eso. Entonces se modificó hacia la palabra pitoque. Entonces, aquí dice que en Cuba se utiliza como algo pequeño. O sea, es como algo pequeño. Un lugar íntimo o privado, algo pequeñito, como un rinconcito. Ahora que lo veo, quizás el significado que le daba mi abuela o que le daba yo no están por aquí exactamente, pero sí es como hacer referencia a algo chiquitico. Sin contar que también se le dice como diminutivo, el pitoquito. Esa palabra sí me daba risa, el pitoquito. O sea, ya referenciándose a algo pequeñito, algo más pequeño todavía, el pitoquito. Bueno, déjenme ahí en los comentarios si ustedes antes habían escuchado esta palabra, si sus abuelos se los decían o alguien se los decía y si ustedes también la interpretaban con ese significado. Ahora, otra palabra súper usada
por mi abuela. Esta palabra yo sí crecí escuchándola. Fa. El fa, así le decía a mi abuela al detergente. Yo crecí toda la vida escuchando, tráeme el fa, lava con el fa, échale el fa a la lavadora. Yo sabía que era detergente. Y a mí, me acuerdo cuando yo era niña, se me facilitaba mucho la vida, en vez de decir detergente, que es una palabra bastante larga, decir fa. Bueno, hoy en día a veces se me escapa porque me facilita mucho la vida. Entonces, vamos a ver qué origen tiene esa palabra. Aquí dice que el origen de la palabra fue, Fa era originalmente una marca de jabón en polvo que se hizo muy popular en Cuba durante el siglo XX. Era una marca de detergente que era importada, llegaba desde Estados Unidos o desde Europa. Entonces, de ahí, o sea, la marca originalmente era Fab, terminado en B. Entonces dice que se hizo súper popular en el país y que, bueno, lo que ya decíamos, aquí estilan mucho que una palabra se les hace difícil de pronunciar o está compuesta de dos palabras y te la juntan y te la tienen a sí mismo con la pronunciación. Y entonces la modificaron a fa, quitaron la B, en fa, de toda la vida. Yo pensaba que esa palabra era un invento. No me imaginaba que tuviese un origen. Nosotros tuvimos mucha influencia de algunos productos que venían desde el exterior. Como por ejemplo, el del fa. Esa palabra marcó mi infancia. El fa era para todo. El fa, el fa, el fa, y se acabó el fa y vamos a comprar fa y échale menos fa a la lavadora. ¡Wow! Díganme si ustedes conocen esa palabra. Quiero saber si ustedes también conocen esa palabra y si la usaban así también. Y si la escucharon tanto como yo, porque yo crecí con esa palabra, caballero. Qué cómico. Bueno, entonces ahora saltemos para la próxima palabra. La próxima palabra es tolete. Esta sí me la dio, mi novio fue la que me dio la sugerencia de esta palabra. Yo sí la he escuchado, pero él tenía un significado, o sea, su abuela se lo decía con un significado diferente. Como él había escuchado, era para hacer referencia a alguien muy grande y así tosco y robusto, como alguien muy, no, Juan es un tolete, que es alguien muy... Él lo había escuchado, o su abuela se lo decía como si fuera un palo, como si fuera un palo. Un palo que es muy duro, que puede ser, no sé, algo robusto, pero sigue siendo como tal, como un artículo, una herramienta, como una vara, un palo. Entonces, vamos a ver qué origen tiene esa palabra. Aquí dice, la palabra tolete proviene del término náutico español tolete o toule, en inglés, toule, en inglés. Discúlpeme si pronuncio mal las palabras. Que se refiere a una pieza de madera o metal en los laterales de una embarcación donde se apoyan los remos. Aquí sí hace más referencia a como lo conocía, como lo había escuchado mi novio. Llegó a Cuba probablemente durante la época colonial a través de las jergas de marineros y trabajadores portuarios. Aquí dice que uno de los significados utilizados aquí en Cuba es para referirse a una persona torpe o bruta. ¿Qué tolete es? No sé, Pedro. Siempre tropieza. Aquí es parecido a como yo la entendía, que es como alguien así, que es muy robusto y bueno, de ser tan grande también es torpe, ¿no? Dice que es muy utilizada en ambientes informales. Sí, es probablemente muy usada en esos ambientes. Bueno, entonces ya vemos que otra palabra que yo también pensaba que era inventada y que no, que tiene un origen y un significado. Y aparecen muchas de estas palabras son influencias de países extranjeros que aquí se modifican. Y bueno, se usaban tanto que ya se quedaron en la jerga cotidiana. ¡Wow! Otra palabra que a mí me da mucha curiosidad porque nada más la había escuchado aquí, no la he escuchado en más lugares, es la palabra enguatada. Aquí se le dice enguatada a un abrigo, o sea, no es un abrigo porque es muy finito, pero no es un abrigo, no debe ser un abrigo, es como una prenda de manga larga que no lleva a ser gordo como un abrigo, pero es de manga larga y protege del frío leve. A eso nosotros le decimos enguatada. Y yo creo que a más ningún país de eso se le dice enguatada. Entonces yo quise buscar el significado y el origen de esa palabra porque aquí es demasiado utilizado. Es como, ya le digo, es esa prenda que es el intermedio entre un abrigo y un pullover de manga larga, pero no es hacer pullover, se le dice enguatada. Entonces yo no sé si yo por ahí tengo alguna. Déjame buscar. Acá yo tengo una. Esto es una enguatada. Nosotros le decimos a esto enguatada. No es tan gordo como un abrigo,
porque es finito, es finito. Yo supongo que es por el clima de nosotros, que no hace ni tanto frío y hace más calor. Entonces, en esos tiempos que está medio que enfriado el clima, pero no llega a ser invierno, nosotros utilizamos esto. También lo utilizamos abajo de los abrigos más gordos para protegernos más del frío. Pero es esto, o sea, esto es un enguatado. Dígame si algún otro lugar, alguien que me ve de otro lugar, también se le dice así en sus países. Esto creo que solo lo he escuchado, que nosotros los cubanos le llamamos así a este tipo de prendas. Entonces, vamos a saber qué origen tiene esta palabra. Ahora, buscando el significado de la palabra enguatada, vamos a ver qué aparece. Dice enguatada o enguatar. Se refiere a abrigarse mucho o vestir con exceso de ropa para protegerse del frío. Rellenar o tapar algo con algodón, tela o material acolchonado. Ah, porque viene de la palabra guata, que la guata es como, ¿sabes? Los colchones estos que están rellenos de guata, que no son de esponja, son de guata, que es como un algodón así en crudo. Ah, viene de ahí. Origen. La palabra proviene del término guata, que en Cuba se refiere al algodón en bruto o relleno acolchonado. Significa protegerse del frío con este tipo de telas así. Entonces, como que una liga de todas estas ideas, que si protegerse del frío, que si la guata que sirve para cubrir algo, para rellenar algo. Y se creó la palabra enguatada. O sea que dice, palabras cotidianas cubanas. Ponte la enguatada para la tempestad. Entonces también tiene un origen. Esto. Hoy en día lo seguimos utilizando para referirnos a esta prenda de vestir, que es un intermediario, que es un intermedio entre mucho frío y mucho calor. Magnífico. También tiene un origen. Qué cómico esto de las palabras, caballero. Otra palabra que me dio mucha curiosidad saber de dónde salía, porque los otros días estaba yo hablando y me salió la palabra de la nada, porque a ti son palabras con las que yo crecí y me salió decirla de la nada. Y dije, esta palabra actualmente no se usa, pero la gente sabe qué significa. Entre los más jóvenes ya no se utiliza esta palabra. Esta palabra es más ya les decía, de nuestros abuelos. Entonces, la palabra es almanaque. La palabra almanaque se refiere al calendario, o lo que hoy en día es un calendario. Me acuerdo que mi abuela y en mi casa se le decía almanaque a todos los calendarios, a todo lo que fuera fecha, era el almanaque. Entonces dice, la etimología. La palabra almanaque proviene del árabe hispánico alma, que significa calendario. Significado universal. En la mayoría de países hispanohablantes, un almanaque es un calendario o una publicación anual con datos astronómicos, meteorológicos, fechas festivas y consejos útiles. O sea, que era como una revista, ¿no? Donde daba información. Influencia cultural. Los almanaques tradicionales, como el almanaque Bristol o almanaque mundial, eran muy populares en Cuba a mediados del siglo XX y contenían datos curiosos, predicciones y consejos, por lo que se asociaban con saber mucho. Sí, porque también puede que exista el chiste este de, no, mira, esta persona sabe un montón de cosas de astronomía, es un almanaque, no sé, no es muy usado hoy en día, eso sería muy cheo decirlo. Pero bueno, entiendo la explicación que esto me acaba de dar. Ya, entonces, es influencia de otro país que parece que fue como tipo una revista o algo que se hizo muy famoso acá y la gente empezó a asociar eso con todo lo que tenía que ver con calendarios y fechas y cosas de este tipo de información. Wow. Díganme si ustedes conocen esa palabra también y si la usaban o la usan todavía. Esta palabra yo también la escuché mucho en mi infancia. Con el tiempo ya fui aprendiendo sinónimos como calendario, pero de niña era almanaque para arriba y para abajo. Wow. Vamos a ver otra palabra, vamos a buscar otra palabra. En la lista que hice yo también quise buscar la palabra tenis. Ustedes ya saben que los tenis son como... Ay, se fue la corriente. Ay, mira, regresó. Ay, qué bueno regresó. Entonces, vamos a pasar a la próxima palabra. La próxima palabra que les traigo hoy es la palabra tenis. O sea, tenis es una palabra que se refiere a un calzado deportivo. A este tipo de zapatos que son deportivos toda la vida, pero que no tienen ni una marca específica, son simplemente el que tengan el estilo de zapatos. Ya me captó la idea, es como un calzado deportivo. Entonces, aquí después que la busqué dice, el sinónimo universal es calzado deportivo, lo que en muchos países
en otros países que diga, le llaman zapatillas o sneakers o playeras. Sin embargo, en la isla se le dice tenis. Entonces, en Cuba, tenis se refiere a cualquier zapato de suela, de goma o de caucho con la parte superior de lona o de tela o material sintético. Es lo que me refiero, es el tipo este de calzado que es una suela y con esta forma cerrada, con ningún dedo afuera, nada del pie, es totalmente cerrado, que puede ser de cualquier material porque es como muy genérico, engloba todo este modelo de calzado. Diseñado para uso casual o deportivo. Entonces, aquí te ponen como que, cómo se le dicen nosotros en diferentes países. Por ejemplo, o sea, en Cuba se le dice tenis, en España se le dice zapatilla, en México se le dice tenis o playeras, en Argentina zapatilla y en Estados Unidos sneakers. Ya, aquí se le dice tenis. Dice, la influencia es estadounidense, previa al 59, que se popularizó el término tennis shoes, que se acortó a tenis. Ya sabía yo que tenía una influencia. Ya, entonces sale de ahí, de tennis shoes. Y por supuesto, nosotros modificamos todo, nos quedamos con tenis nada más. Wow. Esa es una palabra aquí muy utilizada. Hoy en día todavía se usa, 100%. Esa sí lo seguimos utilizando los jóvenes también. Entonces, ya para cerrar, la última palabra que les traigo hoy es la famosísima palabra yuma. ¿Qué cubano no conoce la palabra yuma? Pero me llamó la atención. Es una palabra muy utilizada, todo el mundo sabe qué significa, pero yo no sabía cuál era el origen de esa palabra. ¿Por qué es tan popular? ¿Por qué todo el mundo sabe qué significa cuando nadie te ha dicho de dónde salió? Entonces, hice mi búsqueda y dice origen. Dice que la palabra yuma es una de las expresiones más icónicas y curiosas del español cubano. Y sí, totalmente, es una palabra icónica. Dice, origen, del cine occidental. La teoría más aceptada, sí, tiene posibilidad, porque al final son palabras que de algo popular, que quizás no tienen como un origen definido, pero tienen varias teorías de dónde surgieron. La teoría más aceptada es que Yuma proviene de la película estadounidense 3 y 10 to Yuma, que fue muy popular en Cuba. Dice, en la trama Yuma era una ciudad de Arizona, de Estados Unidos. Pero los cubanos lo asociaron con todo lo que tenga que ver con el extranjero, especialmente en Estados Unidos. Y totalmente de acuerdo con esta parte. Dice que Yuma es fácil de recordar y bueno, que la cogimos totalmente. Dice, significado y uso. Se le asocia a cualquier persona extranjera, especialmente de los Estados Unidos. Vi a un Yuma tomando fotos en La Habana Vieja, totalmente. En otros países le dijeran, vi a un gringo tomando fotos en La Habana. Me voy para Yuma, totalmente. Igual, quiere decir lo mismo, me voy para ese país específico. O sea, es que es muy referente a todo lo que tiene que ver con Estados Unidos. Bueno, y la influencia también. Entonces, de ahí viene la palabra Yuma. Entonces, también nosotros decíamos, pensé, ¿no? La palabra que también utilizamos, que es un poquito parecida a esta, que es los United. No, los United, no sé qué más. Pero esa, no, yo creo que no tiene tanto como que el origen de esta, de Yuma como tal, sino de cómo se dice Estados Unidos en inglés, United States. Entonces, nosotros, ¿sabes? Lo modificamos es los United. Y esa también lo utilizamos. Pero son muy parecidas entre sí. Ay, no. Dice variantes, Yumita, Yumolandia. Esa sí no la he escuchado tanto. Ejemplos cotidianos. Esa cerveza es de Yuma. Mi primo se casó con un Yuma. Totalmente. Ay, no. Bueno, nada. Estas son las palabras que le traje hoy. Díganme si quieren una segunda parte, porque a mí hay muchas palabras que utilizamos hoy o que yo he escuchado de cuando era niña, que a mí me han dado curiosidad de saber de dónde salen. De por qué la gente sabe qué significa y nadie nunca les explicó qué significa. Pero uno se lo lleva así. Entonces, si quieren una segunda parte, déjenme en los comentarios. También escríbanme, por favor, si ustedes habían escuchado estas palabras antes, si las utilizan, si sus abuelitas también se los decían, porque, ya te digo, tiene mucha influencia de lo que me decía mi abuela cuando era niña, porque actualmente ya no se utilizan tanto. La verdad es que no. Algunas de estas palabras no las clasificaría en el argot popular que hay actualmente, porque, no sé, me parece que actualmente se habla un poquito más, no por decir chabacán, pero es mucho más suelto así, de como más de la calle, ¿no? Entonces, no quise traer ese tipo de palabras como tal. Quise traer estas que son un poquito más de tradicionales, por decirlo de alguna forma.
y que nada, me dan mucha curiosidad. Entonces, espero que les haya gustado el video y que les haya resultado interesante. Nada, déjenme ahí sus comentarios. Quiero saber si ustedes habían escuchado estas palabras antes. Ya estoy preparando otra lista, así que si tienen alguna sugerencia de algunas otras palabras que ustedes se han escuchado y quieren que yo busque el origen y por qué se utilizan hoy en Cuba o se utilizaban antes en Cuba, déjenmelo. Los voy a estar leyendo todos. Nada, yo me divertí mucho haciendo este video. Son algunas de las preguntas que yo me hago en esta cabecita loca. Así que nada, si les gustó, no olvides suscribirte en el canal, dar like y nada, comentar. Quiero leerlos ahí abajo. Y nos vemos la próxima. Bye.